Hola, profe. Profe, pero en los lugares calientes, pues obviamente los jugadores se cansan más rápido. Eh, De hecho, es al revés, en los lugares más fríos se cansan más rápido. Eh, Eh, no sé, pues, profe, es que yo he visto, digamos, cómo juegan en Barranquilla y eso, pues se cansan más rápido, porque hace calor. creo que al profesor se le fue el internet. no la podemos dejar. hola, hola, Sí, hola. ahorita habló y se... Ah, Oye, profe, hola. ya se te escucha. No sé qué pasa con mi micrófono, siempre se desconecta. Sí, profe, estabas hablando y de repente se cortó. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya se me fue, hablé mucho. Profe, quedaste cuando Moyano te dijo que entre más calor se Es cansan que, más. porque cuando hay más calor se cansan más los jugadores. ¿Por qué? O sea, eso ya lo pueden responder O sea, ustedes y no, no, ahorita lo no. dijimos. Sí, yo sé, pero Pero no es que se cansen más, depende, depende. Digamos, el desgaste eh, en tierra caliente es por un factor. ¿Cuál sería? El calor La temperatura. Muy bien. La temperatura va a influir muchísimo porque ¿qué pasa con la materia a altas temperaturas? se mueve más rápido, los Listo. átomos. Y por tanto, ¿eso qué implicaría en nuestras células? Que tienen que ir a coordinación con los átomos y se cansan. Pues las células están hechas de átomos, ¿no? Y entre más se muevan los átomos, pues más desgaste va a tener energético la célula también. ¿Se entienden? O sea, más desgaste energético va a tener mucho más. Entonces, en ese desgaste energético, nosotros vamos a ver que el proceso va a desgastar muy rápido, va a desgastar demasiado rápido, ¿listo? A la célula. Profe, y los electrolitos, profe. Electrolitos. Entonces, los electrolitos van a gastarse mucho más rápido porque recuerde que los electrolitos lo que permiten es hidratar al cuerpo. Entonces, al haber procesos tan rápidos de las células, pues se va a deshidratar muy rápido el cuerpo. Por eso, cuando se juegan eliminatorias en Colombia, por ejemplo, no, ya no se suele jugar tan temprano. O sea, en Barranquilla no se juega tipo 2, 3 de la tarde. Es muy complicado jugarlo a esa hora. No, no está tan permitido porque eso puede ser incluso muy peligroso para los jugadores, en tanto que las células se sobreesfuerzan. Pero cuando hablamos, estamos hablando de qué respecto a Bogotá, respecto a qué, en Bolivia respecto a qué, El biotopo. a la cantidad de oxígeno. Por eso, Entre más altura. alto sea, sí, estamos hablando de altura, pero respecto a qué, a la cantidad de oxígeno. Entre más alto, menor cantidad de oxígeno. Entonces los jugadores, digamos, por ejemplo, en Bolivia, ay, sí, pero es que Bolivia no juega mucho, es re malo y lo que ustedes quieran, pero Bolivia suele ganar en su casa. Suele ganar en su casa. ¿Por qué? Porque son condiciones de oxígeno, o sea, el cuerpo de un deportista necesita mucho oxígeno por la cantidad eh, de, digamos que, De esfuerzo. de esfuerzo y de energía que gasta la mitocondria, ¿no? Ustedes ya saben que la mitocondria es la que hace el proceso de respiración. Entonces, las mitocondrias de estos deportistas necesitarán, por supuesto, una muy buena cantidad de oxígeno para poder hacer ese proceso. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Bien, Profe, una pregunta. dime una respuesta nomás. Profe,
un ser vivo puede perder la biocenosis de algún ecosistema. O sea, ¿Puede digamos, perder la se va vida a otro qué? ecosistema. Que sí puede perder la biocenosis, profe. Ah, no, 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 no. No. Mm, mm. Un ser vivo. ¿En qué? Ojo con lo que va a decir, vea, la biocenosis, que si puede salirse, digamos, como esa, digamos, ¿qué pasa si hay un humano, ¿cierto? Y ese humano muere, o un perrito, o piensen en cualquier ser vivo, muere, ¿cierto? Entonces, si muere, deja de ser biocenosis para pasar a ser biotopo, ¿ustedes qué dicen? Pues, profe, yo diría que sí porque, ¿o no? Profe, es que cuando la persona muere, Ajá, se empieza a descomponer, ¿no? Entonces ajá, eso ajá. no me acuerdo a qué le ayudaba, creo que eran las bacterias o a qué le Sí, ayudaba a las que se... bacterias son los principales descomponedores, sí, Ujú. pero, Y las bacterias normalmente son consumidas por otros seres vivos, lo que ayudaría a la biocenosis. Entonces no sé si pasa a ser biotopo o pasa a ser biocenosis. No, bueno, no, o pasa o sigue siendo biocenosis. no sabes, listo. ¿Alguien sí le gustaría ver, opinar? No importa que esté incorrecto, para eso estamos en un colegio y los errores se aprenden. Total. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguno? ¿Hola? Yo creo que sigue siendo biocenosis, pero indirectamente, ya que, ya que sigue teniendo contacto con los descomponedores. Ujú. Listo. Entonces, vamos a decir que va a tener o va a seguir siendo, así muera, va a seguir siendo un ser vivo, ¿listo? ¿Por qué? Porque tiene glucosa. Por ejemplo, que un animalito muera o que una rama de un árbol se caiga o que el árbol en sí mismo muera, no deja de ser un organismo vivo. Es decir, sigue teniendo células, esas células están pereciendo, si bien, pero esas células además van a generar procesos que van a permitir que otros seres vivos puedan existir. Entonces, cuando se descompone, cuando muere un ser vivo y se descompone, pues digamos que va a permitir que otros seres vivos puedan obtener su glucosa, ¿sí? Por tanto, ese ser no deja de ser un ser vivo. ¿Listo? Sigue siendo parte de la biocenosis. ¿Listo? Sigue siendo parte de la biocenosis. ¿Estamos? Sí, señor. Listo, bien. Hasta ahí bien, mis amigos. Sí, profe, espero me estoy copiando esa parte Sí, profe. de que cuando el ser vivo muere sigue siendo una biocenosis. Espero me estoy copiando eso. Vale. Bueno, entonces, a ver. Listo. Entonces, esto influye mucho porque en muchos ecosistemas, pues entonces no van a tener, así como hemos visto a lo largo de, pues digamos, de esta clase, muchos ecosistemas no van a tener la misma disposición o las mismas características, ¿cierto? Totalmente del biotopo. Y eso va a generar que hayan muchas, pero muchas diferencias
dentro del mismo. Por ejemplo, hay lugares donde va a entrar mejor la luz que en otros, ¿no? Y eso va a cambiar muchas cosas. O sea, que haya una incidencia de luz mejor en unos lugares que en otros, que puede implicar. Que en unos lugares va a crecer mejor vegetación y va a haber mayor oxígeno. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver que ese proceso de fotosíntesis em, va a ser necesario comprenderlo a profundidad para que se pueda dar eh, una muy buena interacción, una muy buena relación entre los diversos seres vivos que estemos en ese ecosistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué era la fotosíntesis, muchachos? A ver, pongámosla acá. ¿Qué era la fotosíntesis? El proceso por el cual la energía del sol se transforma a glucosa. Listo. La energía lumínica, ¿cierto? No solo la energía del sol, ojo, la fotosíntesis no solo se hace con energía solar, ¿listo? No solo se hace con energía solar, sino se hace con ¿qué? ¿Qué significaba fotos? Con luz, profe, se hace Luz. con cualquier energía lumínica. Uno le puede poner un bombillo, tanto la puede, eso nos explicaste que se hace en varios campos de agricultura y demás, que le ponen normalmente bombillos de varios colores y y estas plantas, aunque sean de la misma semilla, van a crecer diferente dependiendo del tipo de luz que haya. Ok, Sí, van a seguir creciendo, pero van a variar según la luz. muy bien. Eso es lo importante. O sea, que nosotros entendamos que es la luz lo que importa acá en este punto, ¿listo? Es la luz. La luz es la que va a permitir que se den en la producción de glucosa. Y depende, digamos, por ejemplo, como decían ahorita los compañeros, si yo pongo un bombillo, también se puede generar este proceso de fotosíntesis. ¿Quién hace el proceso de fotosíntesis? Las plantas. La El hoja. cloroplasto, cloroplasto. Muy el bien, muy cloroplasto. bien, muy bien. Lo dijeron en el orden que era. Entonces, la planta, pero al interior de la planta hay un órgano que se encarga de ese proceso, que son las hojas, y dentro de las hojas hay un organelo dentro de esas células de las hojas que se llama el cloroplasto. ¿Listo? Es decir, miren que no es en cualquier sitio, no es, ay, sí, el tronco de la planta también está haciendo fotosíntesis. No, el órgano que se encarga de la fotosíntesis van a ser las hojas, pero dentro de las hojas hay cloroplastos y dentro de los cloroplastos, ¿cierto? Hay en clorofila que capta la energía lumínica y con esa energía lumínica va a producir glucosa. Glucosa. ¿Listo? Ahora, mucho de este oxígeno que se produce acá dentro de las plantas no se libera, ¿no? ¿No? No. No, Entonces, ¿qué pasa con ese oxígeno? La misma planta lo utiliza para hacer la fotosíntesis. No, no para La la planta fotosíntesis. hace la profesor, respiración. profesor, Para para la Ah, relación la celular. respiración, para la Muy respiración. bien, Pero para respirar. los que saca Utiliza de esa parte uno, para Listo, lo utiliza de nuevo, ¿cierto? Para la respiración. ¿Dónde sucede la respiración y qué es la respiración? profesor, la respiración celular ocurre en la En la sucede mitocondria. ajá, en la mitocondria y ese es el... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Desesperos.
¿Qué es la respiración? ¿Alguien? Profesor, bueno, levanto Esteban. la mano por si. No, es que toca, Este, es mejor. Sí. Bueno, profesor, la respiración celular es un proceso que sucede en la mitocondria en el cual se obtiene la energía química, o sea, el ATP, que es adenosíntrifosfato, eh, y se obtiene también el calor, por lo que nos explicaste en la fórmula que trabajamos el anterior periodo, perdón, la anterior evidencia. Muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? Hola. Murillo. Profe, la respiración celular es cuando entra oxígeno a la mitocondria, se degrada la glucosa, se degrada la comida, la glucosa, y también salen ¿cómo se dice? Algunos nutrientes y ahí se obtiene la energía, ¿Cómo se llama esa energía? ATP. Muy bien. ¿Listo? ¿Sí? ATP. La energía o el ATP va a ser muy importante, ¿cierto? Porque es nuestra gasolina, pues. Pero entonces, antes de entender eso, digamos, debemos entender que las plantas hacen este proceso, ¿cierto? Estas plantas hacen este proceso todo el tiempo, el de la respiración, ¿no? Pero la fotosíntesis solo la puede hacer en ciertos momentos al día. ¿En cuáles momentos? En los que no hay Los sol. más calurosos. Luz. ¿En los que qué? En los que no Los hay más soleados. En los que haya luz. Por ejemplo, pongo por caso, muchachos, son las 9 de la noche. En las 9 de la noche, ¿hay luz o no? no. No, profesor. Sí, Si hay un foco prendido, pues Ah, Eso- si estoy en mi en casa teoría sí, profe. y hay luz, puede hacer fotosíntesis. Por ejemplo, acá enfrente de mi casa hay un árbol, hay un parque, perdón, y ese parque tiene muchos árboles. ¿Será que en la noche estas plantas podrán hacer fotosíntesis o no? Sí, no, ¿por qué? Profe, se te está Profesor, trabando se demasiado. te está trabando mucho. ¿No me escuchan? Se ¿No te me está escuchan? trabando Hola, Profe, no hola, te demasiado. hola, entendí, hola, no hola, te hola, entendí, hola, estás hola, 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 absolutamente. hola, 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 Profesor, hola. se te traba está horrible. muy Se trabado. te traba Profe, se te muy, está muy. trabando hartísimo. ¿Todavía? Profesor, es como a veces porque a veces estás hablando bien y después como de 5 segundos inicias a hablar trabado. En este momento, ¿cómo me escuchan? Se Bien. escucha bien, Bien. profe, pero ahorita sí se traba. Listo, no pasa nada, listo. Vuelvo y repito, no pasa nada. Entonces, vea, eh, enfrente de mi casa hay un parque y ese parque tiene muchos arbolitos. En la noche, tipo 9, 10 de la noche, ¿será que estos árboles harán fotosíntesis o no? ¿Y por qué no? Lo más importante, No, ¿por qué? No, Pues, profe, porque no les depende. llega luz. Levanten Depende, la mano. profesor. Listo. Orozco. Profe, eso depende. Si en el parque, por ejemplo, hay focos, hay de esos focos que normalmente hay en las calles cuando es de noche para poder iluminar, podrían hacer la fotosíntesis, ya que tendrían una fuente de energía con la cual sacar la luz que necesitan para realizar este proceso. Listo, bien. Osorio. Profe, lo mismo que depende mucho si hay luz artificial de los focos de la calle o no. Ujú. Listo. Bueno, sí. Bueno, entonces, claro, los postes de luz que están al lado van a iluminar estas planticas. Incluso, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado bien tarde en la noche, también se escuchan pajaritos.
Se supone que a esa hora no deberían escucharse aves. Se supone que a esa hora no deberían escucharse aves. ¿Listo? Pero pues resulta, pasa y acontece que estas aves están cambiando sus hábitos debido a la luz tan fuerte que hay en algunas zonas. Vizca, ¿no vas a decir algo? No, profe. ¿Seguro? Seguro, profe. Listo. Entonces, las aves se van a modificar por la gran cantidad de luz que les está llegando, ¿no? Entonces, miren esto. Digamos que las cantidades de luz que tienen estos focos están alterando la vida o el ciclo de vida de estos seres vivos. Hay algo que se denomina la contaminación lumínica, también la luz o la cantidad de luz va a generar esa contaminación lumínica que puede dañar, ¿cierto? Las relaciones o la biocenosis de muchas especies, ¿listo? De muchas especies. Entonces, va a ser muy importante que nosotros entendamos que el humano ya ha modificado muchas condiciones que tienen los ecosistemas, gracias a nuestras conductas, a nuestros procesos culturales. ¿Listo? Entonces, claro que sí, si yo tengo una planta en la casa, por ejemplo, esta planta puede llegar a hacer fotosíntesis si tiene una fuente de luz con un bombillo. No va a ser igual al proceso de fotosíntesis que hará durante el día, por supuesto. No será igual, no será igual, pero podrá hacer el proceso de fotosíntesis. Habrá algunos cambios en ese proceso de fotosíntesis además. ¿Listo? Bueno, creo que acá tengo una pregunta. Profe, ¿no vamos a hacer la actividad de EducaPlay? Sí, yo les dije que la íbamos a hacer. ¿Por qué la pregunta? ¿Hola? Profesor, me imagino que porque llevamos 22 minutos, perdón, 23 minutos desde ahora en esta sesión de clase y no hemos hecho la actividad. ¿Y qué pasa? Me Eh, imagino que le está preguntando que si la vamos a hacer en clase. sí, pero les voy a dar los últimos 15 minutos. Nos desconectamos a las 8:45, o sea, en 10. Les doy esos 5 minutos para que la suban completamente a la plataforma. ¿Estamos? Vale, profe. Profesor. ¿Ya Sí, señor. la pusiste en Norma Click? No. Vale. No la he puesto todavía porque, ay, conozco a mi gente. Conozco a mi gente y entonces se ponen a hacer la actividad y no me prestan atención. Me escriben acá, vamos hasta las 9, sí. O sea, de 8:45 a 9 para que puedan hacer la actividad con calma, para que la puedan subir, abrir nomás clic, tomar el pantallazo, subirla y listo. Les queda ahí su primer nota de la segunda evidencia. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, mis pequeños, vamos a ver que este proceso de obtención de glucosa es muy importante para muchos organismos vivos, ¿no? Muchos organismos vivos. Nosotros dependemos de esta obtención de glucosa. Entonces, esto es un proceso de síntesis, ¿cierto? Donde se puede generar, es más, miren, incluso esto que pasa acá. Esto no es tan así como lo muestra la imagen. Si hay luz, ¿se hace qué? Fotosíntesis. Muy bien. Fotosíntesis. Pero el proceso de respiración celular se hace al mismo tiempo con la fotosíntesis y también cuando, mejor dicho, es igual que nosotros, nunca lo deja de hacer la planta, ¿listo? O sea, el de respiración lo hace todo el día, 24/7. No importa si está de día, de noche, nevando, lloviendo. Exacto, no pasa nada. Eso es lo peligroso. Ustedes no han escuchado que les dicen a veces como, oiga, no duerma con plantas en su cuarto. ¿Se han escuchado? Sí, profe. Sí, profesor, porque profe. se van a profe. consumir el oxígeno. Corta el Uy, oxígeno. levanten la mano, El porfa. oxígeno.
Levanten la mano, por favor. No escucho toda esa algarabía, esa guachafita. Orozco, después Barrera, después Murillo. Vale. Profesor, lo dicen ya que la planta en las noches normalmente va a seguir siempre haciendo el proceso de la respiración celular, por lo que estaría consumiendo también oxígeno y no habría suficiente oxígeno para los dos organismos vivos. En este caso. Ese es un problema, pero el problema más grave, además de que consuma el oxígeno, ¿cuál es? Es que Profe, por la que noche va botan dióxido de carbono. Ah, listo. Libera dióxido de carbono. Listo, vamos con Herrera. Uy, No, pues eso, que pues, las plantas por la noche toman el oxígeno y botan dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono nos pueden ahogar a nosotros. muy bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gran problema y es que nuestra hemoglobina, o sea, los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, no solo son muy afines, o sea, no solo se unen con, digamos que con el oxígeno, sino también se unen rápidamente con gases de carbono. ¿Mm? Eso es algo muy problemático, ¿sí? Es algo muy problemático porque, por ejemplo, nosotros cocinamos en nuestras casas con muchos gases de carbono, ¿sí? Cocinamos en nuestras casas con muchos gases de carbono. ¿Eso qué implica? Pues que, por ejemplo, ojalá nunca pase, pero si llegase a pasar, que nosotros nos quedamos dormidos, ¿sí o no? Eh, y si nos quedamos dormidos, dejamos abierta la llave del gas y ya no nos volvemos a despertar. No nos damos cuenta y nos morimos. ¿Por qué? Profe, a eso le dicen la muerte feliz, profe, La muerte feliz, o a veces le dicen muerte dulce, incluso me suelen decir. porque no tiene dolor. Sí, profe, es una Exactamente. forma de suicidarse sin dolor, literalmente. Sí, solo te quedas dormido y ya y nunca más vas a volver a ver el mundo. No, mentiras. Pero, ¿qué es lo que está pasando? O sea, los gases con los que nosotros cocinamos tienen cierto olor característico, pero porque le ponen un aromatizante. Ese gas no tiene olor. O sea, nosotros no podríamos identificar entre estos gases, como el propano con el que cocinamos, y no podríamos identificar entre el oxígeno. No lo diferenciamos. El gas de cocina tiene olores porque le ponen un olor para que podamos saber que se está saliendo el gas. Pero puede pasar que estemos cerca a un yacimiento, ¿cierto? Y no lo identificamos. No lo identificamos y, y nos ahogamos. ¿Listo? Eso puede pasar y nos ahogamos. Entonces, eso va a generar un problema muy grande en nuestras células, porque los pulmones van a ingresar, eh, digamos que estos gases al sistema circulatorio, pero el cuerpo no los va a poder procesar. Por tanto, se va a ahogar la persona, se va a ahogar. ¿Listo? Esa persona se va a ir ahogando y va a morir. Entonces, eso es lo que va a pasar con las plantas. Murillito. Ah, no, profe, te iba a decir que a las personas les dicen eso porque muy rara vez, porque como en el cuarto se apaga la luz antes de dormir por, bueno, pues, por, porque sí. Sí, entonces dormir con una planta, las plantas ya no reciben luz y hacen lo que dijeron mis compañeros. Cogen el oxígeno y lo convierten en dióxido de carbono, igual que nosotros, y nos morimos todos. Sí, eso es lo que pasa. ¿Listo? Eh, entonces, va a pasar que la planta sí no va a dejar de hacer el proceso de respiración. O sea, deja de hacer solo un proceso y es el de la fotosíntesis. Ese proceso sí lo deja de hacer, pero va a empezar a hacer el proceso de respiración, o bueno, seguirá haciendo el proceso de respiración. Por tanto, nosotros vamos a ingresar a nuestro cuerpito gases de
gases de Carbono. carbono, como el dióxido de carbono, y eso nos puede estar matando. Ese es el principal problema de dormir con plantas. O sea, las plantas ya no generan oxígeno, sino que van a liberar excesivamente dióxido de carbono que nos puede estar ahogando. ¿Listo? ¿Estamos? Estamos, profe. Bien. Bueno, acá teníamos otra pregunta, creo. Ay. Profe, ¿por qué no monetizan los videos por decir morir? ¿Cómo así? No entiendo, Omar, no entendí. Profe, me imagino que está diciendo que por qué no monetiza los videos de la clase. Y Omar, yo te respondo esa pregunta porque para monetizar hay que tener por lo menos 20.000 horas de reproducción y más de 1.000 suscriptores, así que no pueden, por eso no. Ah, no, no sé ni qué es eso. Listo. Monetizar, ganar plata con los videos. En YouTube hay una opción que se llama monetización, en la cual tú subes el video, la gente lo ve y tú ganas plata. Pero eso se consigue con 1.000 suscriptores y como 1.000 horas de reproducción, así que está difícil. Ah, ok, bueno, no sé. A Algún día, menos que este colegio y otros 20 se suscriban a tu canal, creo que no se va a poder. bueno, no pasa nada. Para eso trabajo, ¿sí o no? Entonces, es importante reconocer que las relaciones que nosotros tenemos entre nosotros mismos y entre otros seres vivos, pues está mediada por todas las condiciones del biotopo. Es decir, en este momento, en este caso, para la fotosíntesis, estamos hablando de la forma en cómo el biotopo, en este caso la luz, influye o la intensidad de la luz. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una planta, como estamos hablando ahorita, que tenga reciba luz de un, de la iluminación artificial, digamos, de un poste a la luz del sol, o si yo la tengo en la casa y le pongo un bombillo azul, un bombillo rojo, un bombillo amarillo, de luz amarilla, ¿cierto? Va a ser totalmente el proceso de fotosíntesis y a producir gases de muy diferente manera. ¿Listo? Entonces, eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta, muchachos. Muy importante. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Listo. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna cosa más para dejarles ya la actividad? No, profe, nada más. Profesor. Ahora déjenos la actividad rápido. Listo. No puedo silenciarme, por favor, silencio, profe. Profesor. Yo solo quería saber qué pasa si uno le pone una velita a una planta. ¿Genera luz? Se quema. No, pues no Profe, quemarla. Genera luz, No ¿no? tanta distancia. Sí. Genera luz. profe, Por tanto, puede hacer fotosíntesis. No de la misma cantidad. ¿Listo? Liscano, amigo. profe, yo tengo Ah. un familiar y viven 5 en un apartamento y hay una planta que se llama la planta de la felicidad y la tienen en la sala Ujú. y no pasa nada nunca, profe. Lo difícil es que alguien duerma con ella, ¿no? Eso es lo complejo, en el cuarto. Ah, no, profe, está en la sala. Sí, casi todas las personas tienen plantas en la sala. Eso no me inspira mucha confianza. La planta de Mm, la felicidad. Ujú. ¿Por qué no? Profe, Dime. entonces la única forma de dormir con una planta en el cuarto es dejando la luz encendida. No es la única forma. O sea, habrá que ver qué tipo de plantas hay, por supuesto, pero no es recomendable. O sea, ustedes pueden hacerlo. Háganlo si quieren. Si Nadie les va a uno decir que duerme no. con un cactus ahí en el Por ejemplo, cuarto. digamos, un cactus hace un proceso de fotosíntesis muy lento y de respiración también, porque almacena mucha glucosa. ¿Por qué? Porque tiene pocos nutrientes. ¿Listo? Liscano, te escucho. No, profe, era eso. Orozco.
Te escucho. Profesor, sé que es una pregunta un poco tonta, pero ahora que estamos combinando varias cosas, ¿qué pasa si uno mete una planta al microondas? Pues, ¿qué pasa? Eso ya lo puedes responder tú. Nosotros vimos el comportamiento de los átomos y los electrones el periodo pasado. Eso ya lo puedes responder. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? Se muere. No, 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 no. O sea, evidentemente, o sea, si yo meto una planta entera no me va a caer en un microondas, toca cortarla. Pero si yo meto una rama, ¿qué pasará? O los Implosiona. átomos se separan o explota o se quema. Cuando aumenta la temperatura en un ser vivo, ¿qué es lo primero? ¿Qué pasa? Pues se quema. Bueno, se va a empezar a quemar, Se pero ¿por qué? deshidrata. Ah, listo, va a perder agua. Ah, listo, va a perder agua. Bien, bien, listo, va a perder agua. Eso va a ser muy importante que lo tengan en cuenta. Va a perder agua. ¿Listo? Entonces se va a deshidratar. Como ya se deshidrata, las células van a morir prontamente y la radiación, porque recuerden que se genera radiación con el horno microondas, pues va a hacer que estas células se compriman cada vez más, llevando a la muerte, pues en general de las células, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Profe, una pregunta, ¿ya pudiste la actividad de Educa? Lo estoy subiendo. 29 y ¿Educa? Educa Play. Educa Play, ¿no? Listo. Profe, ¿nos volvemos a conectar? No. Estoy subiéndoles la actividad de una vez para que quede allí. Profe, pero nos envías el link de la actividad aquí por el chat. No, Eso. ya lo estoy subiendo ya lo estoy subiendo en qué? En NormaClick. Para que entren de una, vayan entrando. Vayan entrando y ya. Todos tienen NormaClick, ¿sí? O sea, hay alguien que no. Obviamente, profe. No, Sí, no sé. Obviamente, profe, No sé a si, estas alturas todo el mundo, ¿sí? ¿Seguros? claro. ¿Podríamos aseverar eso? ¿Hay alguien que no? A ver. Profesor, yo llevo recargando la página todo el rato, todavía no me aparece la actividad. Yo Profe, sé, a mí tampoco. yo sé, porque estoy poniendo hasta ahora la hora. ¿Qué hora es? Son las 8:50. 8:49. 8:50. Bueno, 8:49. 8:49, pero con 56 segundos. Listo. Bueno, No, pues muchachos, las ahí está. 8:50. Entonces tienen 10 minuticos para hacerla. Nos vemos la próxima. ¿Listo? Chao. Profe, todavía no me profe, aparece. Chao, Ah, ya me Ya salió, apareció. profe. Allá sale. Tranquilos. Chao. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao. Muerte cerebral.